Bendiciones, hermanos y hermanas, feliz día lunes. Les habla un día más Teo Hernández para compartirles la palabra de Dios, comenzando con la primera lectura y el Santo Evangelio, y al final vamos a recitar nuestro salmo. Y pues les pido que en este momento pongan mucha atención, abramos nuestro entendimiento. Hoy día también les recuerdo, mis hermanos, que ya nos encontramos en la quinta semana del tiempo ordinario. Ya estamos más cerca cada vez de la Cuaresma. Ya de este miércoles que viene al otro ya es el miércoles de ceniza, un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de que realmente le abramos el corazón al Señor, que estemos dispuestos a recibirle, a tenerlo en nuestra mente, en nuestro corazón, para hacer siempre su voluntad y caminar según sus preceptos. Las lecturas de cada día, ya desde, ¿verdad?, que comenzamos este tiempo, nos habla de conversión y arrepentimiento ante Dios, para que seamos más leales a Dios, para que nosotros a través de las lecturas sigamos sus caminos y no nos separemos de esos caminos. No vayamos haciendo cada vez más hacer enojar al Señor, porque el Señor nos ama, el Señor quiere que seamos para Él, y el día que Él venga a pedirnos cuentas, Él quiere que estemos limpios de corazón. Las lecturas de hoy día nos hablan, ¿verdad?, como el rey Salomón, que construyó este templo tan grandioso, tan magnífico. Ya era un tiempo de fiesta porque llevaban el arca de la alianza hacia ese templo, hacia ese lugar que él había construido para Dios. Y no es que Dios, mis hermanos, ocupe un lugar de los que nosotros le construyamos, sino que simplemente Él quiere estar entre nosotros. Él quiere habitar entre nosotros. Y hoy día vemos cómo este rey hizo tan grande y magnífico ese templo para Dios, porque Dios se merece lo mejor. Y por eso es que nuestros templos católicos siempre pues son muy hermosos, y los que trabajamos, mis hermanos, realmente la persona que se dedique a llevar siempre sus ofrendas a Dios, nunca le va a faltar nada, porque a través de nuestras ofrendas es que los templos se mantienen firmes, se mantienen todavía en pie, ¿verdad? Muchas personas que dicen, ¿para qué tanto dinero? ¿Para qué esto? ¿Para qué el otro? Pero sinceramente, mis hermanos, nosotros es nuestra responsabilidad mantenerlos firmes, que estén con firmeza. Así como el rey Salomón, que hizo tanto por este templo, un templo magnífico, un templo que pues no se le iguala todavía desde hoy en la actualidad. No se ha construido un templo tan grandioso como aquel que el rey Salomón había construido para nuestro Dios. Voy a comenzar, mis hermanos, con la primera lectura, y la primera lectura la vamos a tomar de Primera de Reyes, capítulo 8, versículos del 1 al 7, y luego vamos a leer del 9 al 13. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, el rey Salomón convocó en Jerusalén a todos los ancianos y jefes de Israel para subir allá el arca de la alianza del Señor desde Sión, la ciudad de David. Todos los israelitas se congregaron en torno al rey Salomón para la fiesta de los tabernáculos, que se celebra el séptimo mes del año. Cuando llegaron los ancianos de Israel, unos sacerdotes cargaron el arca de la alianza, y otros, junto con los levitas, llevaron la tienda de la reunión con todos los objetos sagrados que en ella había. El rey Salomón y toda la comunidad de Israel inmolaron frente al arca ovejas y bueyes en tal número que no se podían ni contar. Llevaron el arca de la alianza del Señor hasta su lugar en el santuario, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las figuras de los querubines, de tal modo que las alas de estos quedaron cubriendo el arca y las varas que servían para transportarla. Lo único que había en el arca eran las 2 tablas de piedra que Moisés colocó allí cuando el Señor estableció la alianza con los israelitas a su salida de Egipto. En cuanto los sacerdotes salieron de aquel sitio sagrado,
Una nube llenó el templo, y esto les impidió continuar oficiando, porque la gloria del Señor había llenado su templo. Entonces Salomón exclamó: el Señor dijo que habitaría en una espesa nube. Por eso, Señor, la casa que te he construido con magnificencia será tu morada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya todo el templo había sido terminado. Ya el arca de la alianza había sido puesta en ese templo magnífico, en ese templo que Dios, ¿verdad?, le había pedido de esa manera al rey Salomón y al rey David que así sería. Y en realidad, mis hermanos, como les digo, fue un templo grandioso, un templo muy hermoso, un templo donde Dios quiso habitar. Nosotros, cuando vamos ante el Señor, que nos está esperando cada día en esos templos, no es que nosotros digamos, ¿verdad?, como mucha gente lo dice, Dios está donde sea, Dios está en todo lugar. Pero, ¿para qué hubiera sido en ese caso que el rey Salomón y el rey David se hubieran preocupado por construir este templo para el Señor? No hubiera tenido ninguna forma de que las personas, ¿verdad?, pues tuvieran un lugar para ir y presentarse al Señor. En realidad, cuando nosotros tenemos un problema, una dificultad, lo primero que pensamos es en el templo, ¿verdad, mis hermanos? Ir ante el Señor y pedirle de su compasión para que Él nos ayude, para que Él nos saque adelante. Y en realidad, si nosotros no tuviéramos a Dios, si no lo tuviéramos en nuestro corazón, ¿quién más nos podría ayudar? Y por eso es que el rey Salomón, todo lo que hizo, lo hizo grandioso. Y ellos se imaginaban y siempre pensaban en lo más hermoso para Dios. Nunca pensaron hacerle algo que no fuera magnífico, como aquí lo podemos escuchar. Y como les decía al principio, este templo que se construyó, todavía hoy en la actualidad, no va a haber un templo tan grande y tan hermoso como ese templo. ¿Por qué, hermanos? Porque ese templo duraron muchos años haciéndolo. Un templo muy grande, un templo que además Dios les había dicho a Salomón y al rey David cómo sería. Y todo esto es para que nos demos cuenta de que las personas realmente amaban a Dios, de que las personas todo lo que hacían, lo hacían por Dios. ¿Y cuántas personas hoy en la actualidad hacemos las cosas por Dios? ¿Cuántos nos desgastamos para hacer algo por Dios? Ellos se desgastaron, trabajaron mucho tiempo para que estos templos fueran, como les digo, magníficos. Hoy en la actualidad la gente, cuando ofrenda para el Señor, ¿qué es lo que dan? ¿O qué es lo que se buscan en sus carteras cuando las abren? Buscan el dólar. Y si no encuentran un dólar o un billete de a $5, pues no dan nada, ¿verdad? Porque les puede dar un billete de a 20 o un billete de a 50. Hermanos, si Dios nos lo da todo, si de Dios es todo, ¿por qué a nosotros se nos hace malo ofrendar al Señor? Aquí en esta lectura nos dice, ¿verdad?, que cuando llegaron y llevaron todos los sacrificios que le estaban ofreciendo a Dios, eran tantos corderos y tantos toros que no se podían contar. No se podía saber ni cuántos eran de la cantidad que le habían llevado a Dios. Y esto era por amor a Dios. Dios estuvo tan agradecido con ellos que esa nube espesa que llenó todo el templo, ellos no se enojaron por eso. A ellos les dio gusto porque Dios bajó y llenó el templo, llenó ese lugar santísimo con la nube espesa. Y el rey Salomón comprendió que era Dios quien había bajado. Y Dios había dicho, ¿verdad?, que Él habitaría en medio de su pueblo y no los dejaría ni los abandonaría. Y ahí les demostraba a través de esa nube espesa que el Señor estaba allí con ellos. Y ya no pudieron continuar con sus celebraciones porque esa nube había llenado todo el lugar santísimo. Entonces, Dios está en los templos. Dios viene, baja a escuchar nuestras oraciones, a escuchar
nuestros lamentos, cuando vamos a pedirle un favor al Señor, ahí está. Nunca nos neguemos al Señor, especialmente, ¿verdad?, cuando muchas de las veces se nos pide un favor, que leamos una lectura, que les ayudemos a los sugieres, que seamos servidores para el Señor. No nos neguemos a ello, porque, como les digo, si de Dios somos, y un día, cuando vayamos hacia arriba, que estemos junto a Él, vamos a ser servidores del Señor, vamos a estar siempre alabándole, glorificándole, días enteros sin cansancio, porque no va a haber cansancio. Y eso es lo que vamos a hacer ante Dios, siempre alabarle, porque Dios, mis hermanos, lo ha hecho todo por nosotros y para nosotros. Todo lo que hay aquí en la tierra, Dios nos permite que lo tengamos. Dios pone la sabiduría en los hombres para que todo sea hermoso. Todo lo que se construye aquí en la tierra es para nosotros. Desde un principio, ¿verdad?, de que Él hizo la tierra y todo lo que existe, lo hizo para nosotros, para que nosotros la habitemos, para que nosotros tengamos felicidad aquí en la tierra y amemos la tierra, no la destruyamos, que es lo que hacemos con todo lo que hemos estado haciendo, contaminándola. Entonces no la cuidamos y necesitamos cuidar de la tierra que Dios nos dio para subsistir y dejar algo a los que vienen detrás de nosotros. Porque, ¿se imaginan? Si desde ahorita ya la miramos casi toda destruida, ¿qué será para los que vienen detrás de nosotros? Y en realidad Dios quiere ayudarnos en todo, pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, pues todo se va a ir abajo, todo se va a destruir. Porque Dios, mis hermanos, Él quiere darnos lo mejor. Así como de nuestra parte, ¿verdad?, ponemos nuestro mejor granito de arena, así también el Señor se da cuenta de quién en realidad lo ama y quién solamente va por conveniencia o porque tiene que cumplir. No, tenemos que hacerlo de corazón, como lo hacía Salomón y todo el pueblo de Israel, que se reunieron en aquel lugar para llevar el arca de la alianza hasta el templo que se había construido. Y dice que la llevaban desde la ciudad de David. En la ciudad de David habitaba el arca de la alianza en una tienda de campaña. Y el rey David se dijo entre sí: ¿cómo es que el arca de la alianza habita en una tienda de campaña mientras que yo vivo en una residencia de cedro? El rey David quiso construirle esta casa a nuestro Dios, pero Dios, a través del profeta, le mandó decir que no sería él quien construiría ese templo, sino su hijo, quien vendría después de él, que su reinado jamás iba a terminar, sino que iba a haber siempre un descendiente de él, quien reinaría en el nombre de David, o sea, hijos de David. Y todo esto sucedió, mis hermanos, para que nos demos cuenta que Dios no miente. Él sí cumple sus promesas, no como nosotros, ¿verdad?, que decimos cumplirle nuestras promesas a Dios y no cumplimos nada. Cumplimos un tiempo y después se nos olvida. No debemos ser así. Debemos siempre llevar a cabo la promesa que le hemos hecho a nuestro Dios. Así como en aquel tiempo las personas hacían lo imposible por servir a Dios y por cumplir sus promesas, lo hacían con el corazón porque sabían a quién le estaban sirviendo. Y ahora, ¿no sabemos a quién le estamos sirviendo? ¿No sabemos que es a Dios el que nos sirve, el que nos da, el que nos llena de bendiciones? Y nosotros no podemos dar nada de nuestra parte. Somos ingratos. Nuestro Dios siempre, mis hermanos, nos ha amado y siempre nos ha buscado, nos ha abierto sus puertas para que seamos para Él y no andemos perdidos, ¿verdad? No andemos en tinieblas. Así como nosotros, ¿verdad?, miramos todo esto que el rey Salomón hizo por Dios, así como lo vemos, mis hermanos, Dios le dio tanta gloria al rey Salomón
que hubo un tiempo en que él le falló a Dios, que hubo un tiempo en que él se olvidó de Dios y comenzó a adorar a otros dioses. Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado con lo que el Señor nos da. Si el Señor nos da demasiado, nos vamos a perder. Y por eso a veces le pedimos cosas que no son imposibles para Dios. Para Dios nada es imposible. Él nos puede llenar de riquezas, pero ¿para qué nos las va a dar? ¿Para perdernos? No, es que Dios ya nos conoce. Desde lo más profundo, Él ya sabe cómo somos. Él ya sabe que si nos da demasiado, nos vamos a perder y lo vamos a olvidar. Nunca más lo vamos a buscar. Por eso Dios no nos da lo suficiente. Por eso Dios solamente nos da para que vivamos y tengamos comida, tengamos un techo y podamos ir así todavía a trabajar. Nos da la salud. Pero no le pidamos cosas que, como les digo, para Él no es imposible. Todo nos lo puede dar, porque Él es el dueño de todo. Las personas piensan, ¿verdad?, y se dicen entre sí que Dios no existe, que Dios no hace esto, que no hace lo otro. Dios, mis hermanos, es el único que nos puede ayudar. Y las personas que dicen eso son personas incrédulas y son personas que nunca nadie les ha hablado de Dios. Nunca nadie les ha dicho que se acerquen a Dios. Son personas que viven como animales, sin bautismo, sin acercarse a la iglesia, sin hacer nada por Dios. Y sus familias tienen la culpa de todo esto. Y esos familiares van a pagar ante Dios. Porque Dios es el dueño de todo y se merece todo de nuestra parte. Así es que pensemos muy bien las cosas y veamos a quién realmente le estamos sirviendo. No sirvamos las cosas materiales de este mundo a las personas que en realidad no nos van a servir de nada. Al final de cuentas, ¿verdad?, la gente se burla de uno, te traiciona, hace cosas nada agradables ante Dios. Entonces, al único que realmente le vamos a servir es a Dios. A las personas, pues obviamente que si es necesario, Dios te pone enfrente quién sí necesita ayuda y quién no. No ayuda solamente por quedar bien con la gente. Ayuda porque realmente quieres ayudar y porque realmente es Dios quien te pone a la persona para que tú la ayudes. Pues hermanos, seamos fieles con Dios para que Él nunca nos falle. Él nunca nos va a fallar, pero si nosotros le fallamos, pues obviamente que Él va a tener que poner cartas en el asunto y nos va a ir mal. Así es que pensemos muy bien qué es lo que hacemos, porque Dios nos conoce. Ahora voy a compartirles el Santo Evangelio. Y el Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos del 53 al 56. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genesaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció, y de toda aquella región acudían a Él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camillas a los enfermos. A donde quiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaban que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En cuanto desembarcó Jesús, toda la gente se reunió en torno a Él, y toda la gente llevaba a sus enfermos para ser curados. Y es que la gente ya había escuchado, obviamente ya sabían de Jesús. Cuando Él llegó a Genesaret, que bajó de esa barca, toda la gente lo reconoció. ¿Por qué lo reconoció? ¿O por qué las personas se acercaban a Él? Porque sabían que tenía un poder que los iba a curar, que los iba a sanar de aquella enfermedad o de aquellos demonios que muchas personas tenían en su cuerpo. Jesús se los retiraba, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, Jesús era amado por las personas, pero también era odiado.
Aquí vemos que fue puro amor. Las personas se acercaron a él por amor porque querían que él sanara a sus enfermos. Pero cuando él sanaba, ya fuera en un templo, en un lugar donde se encontraban fariseos, ancianos, sacerdotes, ellos se enojaban porque sanaba a las personas, pero más cuando era en sábado, cuando él sanaba en sábado. Los ancianos se enojaban con él. ¿Por qué se enojaban? No era tanto el enojo, o no era tampoco que fuera en sábado, sino que le tenían mucho coraje, mucha envidia, y querían quitarlo de su camino. Querían alejarlo de ellos. Y Jesús hacía todas las cosas con amor a Dios y con amor a las personas. Si el Señor no hubiera tenido amor por las personas, ¿hubiera sanado a alguien? Claro que no. Él sanaba a las personas porque tenía amor por el ser humano. Hoy en la actualidad no hay personas que se preocupen por el más débil. Y Jesús se preocupaba por el más débil. Y Él nos trajo esa enseñanza para que hagamos lo mismo. Amemos a aquellos que están en cama. Amemos a aquellos que están hambrientos. A aquellos que están encarcelados. No los hagamos a un lado. Él nos enseñó cómo ser con los demás. Y tenemos que hacerlo porque de lo contrario, hermanos y hermanas, si Él nos trajo la enseñanza y no lo hacemos, nos va a ir muy mal. Y no es que yo lo diga, sino que Jesús mismo decía, ¿verdad? Todo aquel que haga el bien a uno de los más pequeños de la tierra, pues Él lo va a hacer con nosotros. Entonces, no podemos nosotros negarnos a ayudar a alguien necesitado. No ayudemos a los que tienen. Los que tienen no necesitan de ti. Los que tienen no van a buscar de ti. Es más, los que tienen quieren tener más a costa tuya. Por eso es mejor, mis hermanos, servir a Dios y como decía el rey David, y no a los hombres. Los hombres te van a fallar. Los hombres te van a quitar la vida si es necesario. Te quitan del medio. Pero Dios no te va a hacer eso. Dios te va a cuidar, te va a proteger y te va a llevar por el bien. Es necesario, pues, mis hermanos, que busquemos siempre al Señor y a nadie más. Así como las personas sabían que iban a quedar sanados, así como ellos tenían la seguridad de que con el solo hecho de tocar la punta del vestido de Jesús iban a quedar sanos. Tocando su manto iban a quedar limpios de su enfermedad. Y eso es lo que sucedía. Y le pedían a Jesús, al menos, permítenos tocar la punta de tu manto. Y así nuestros enfermos quedarán sanos. Hermanos, esa era la fe, era la confianza que tenían y depositaban en Jesús las personas. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir tenemos esa fe? Tenemos esa confianza de que cuando le ponemos un enfermo en las manos de Jesús, Él lo va a sanar. ¿Cuántos realmente podemos decir eso? No es tanta la fe que tenemos, nos falta mucho para el conocimiento de la fe. Y si no nos acercamos al Señor, nunca le vamos a conocer. Nunca vamos a saber que el Señor nos sana, que el Señor nos limpia, que el Señor nos cuida, nos protege y nos lleva por el bien. Nunca vamos a conocerle. En la primera lectura, ¿qué nos decía? Dios habitó en aquel lugar, lo llenó de una nube espesa y Salomón se dio cuenta de que Dios estaba allí. Dios no los abandonó. Dios nunca los dejó. Así también, a través de su Hijo Jesús, no nos abandona. Él está entre nosotros. Y cuando nosotros, ¿verdad?, le hablamos y hablamos de Él a los demás, Él está contento. Pero especialmente cuando lo hacemos de corazón. Si lo estamos haciendo a la fuerza, de nada sirve. Y yo siempre he dicho esto, mis hermanos, que si nosotros hacemos las cosas a la fuerza, mejor ni lo hagas. Mejor ni te acerques. ¿Para qué? Si estás a fuerzas, ¿verdad? Poco a poco el Señor nos va abriendo la mente y el corazón. Muchos que se niegan a ello y muchos que sí se acercan a Él de corazón. Por ejemplo, yo les voy a decir algo que a mí me sucedió. Yo anteriormente era incrédulo, no creía nada
A pesar de que a mí se me dio esa enseñanza cuando niño, cuando yo estaba pequeño, mi mamá, yo me acuerdo que ella siempre nos enviaba a la doctrina para enseñarnos de la palabra de Dios, para enseñarnos todos los rezos. Mi madre siempre nos enviaba a la iglesia, ella siempre rezaba el rosario con nosotros. Fui enseñado. Pero ¿qué sucede? Me vine a este país y aquí en Estados Unidos me olvidé totalmente de Dios, al punto de que me hice incrédulo, al punto de que ya no creí más en la iglesia, y lo que me decían las personas lo creía, que Dios no existía, que el Papa era esto, que los sacerdotes hacían aquello, que las monjas eran esto y que eran lo otro. Todo el tiempo mis hermanos me negaban, pero llega un momento, ¿verdad?, en que Dios realmente quiere acercarte a Él y lo hace de la peor manera para que tú te des cuenta que sin Dios no somos nada. Nosotros nos negamos, pero cuando el Señor dice hasta aquí, así hagas lo que tú hagas, tú te vas a acercar a Él y te vas a dar cuenta que no hay nadie más grande que Él, más que Dios. Y le vas a servir con el corazón, porque Dios así es. Cuando Él quiere acercar a alguien, lo acerca a la mala, ¿verdad? Porque a la buena nunca nos vamos a acercar a Él. ¿Qué tuvo que hacer con San Pablo? San Pablo era un perseguidor de cristianos, los llevaba a la cárcel y luego los asesinaban. Era malo. Sin embargo, él estaba haciendo las cosas porque pensaba que lo que hacía lo hacía por el Dios Altísimo. Pero cuando se dio cuenta que Jesús era el Hijo de Dios y que había venido para enseñarnos la buena nueva, cuando él se introdujo en el amor de Dios, entonces se dio cuenta que no había uno más grande que Jesús. Y entonces le sirvió con el corazón, anduvo enseñando el mensaje por los pueblos paganos y nunca más se volvió a negar al amor de Dios. Todo el tiempo lo enseñó tal y como era. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para darnos cuenta de que Jesús nuestro Señor es el más grande y es el que necesitamos para caminar según sus preceptos? ¿Qué es lo que necesitamos? Hay muchas personas, ¿verdad?, que van al templo, que continuamente los vemos allí, y apenas si ven un sacerdote, y ahí van a preguntarle cualquier cosa, o a quitarles el tiempo, porque los padres, los sacerdotes que trabajan en la iglesia, ellos no tienen tanto tiempo como nosotros pensamos. Ellos están siempre ocupados, ¿verdad? Y ahí van las personas, apenas los ven, y ya van y que, ¿me puede confesar? Cuando apenas se había confesado la semana pasada, ahí van a quitarle el tiempo al padre. Padre, confiésame porque acabo de pecar. Óigame, si Dios, no es que yo diga esto, mis hermanos, pero por esa causa, Dios tuvo que mandar a su Hijo aquí a la tierra. Lo tuvo que enviar, porque en aquel tiempo, así al igual que hoy en la actualidad, tantas personas que pecaban, tantas personas que ya nada más le llevaban un chivo o un borreguito o un becerrito para ofrecérselo al Señor y ya así quedar limpios del pecado. No, es que Dios ya estaba harto de todas estas cosas, de tanta matanza de animales, y entonces envió a Jesús. Y ahora nosotros vamos a estar matando a Jesús a cada que se nos pegue en gana. Pensemos bien qué es lo que hacemos y cómo nos acercamos a Dios, porque de esta manera que lo hacemos, pecando a cada que se nos pegue en gana, pues no está bien. Como les digo, estamos matando a Jesús cada que caemos en la maldad, y todos lo hacemos. No es que yo me excluya, sino que todos lo hacemos, y Dios, mis hermanos, quiere perdonarnos, pero sabe que nuestro corazón todavía está en el fondo del abismo. ¿Por qué? Porque no nos arrepentimos del mal que cometemos a cada rato, a cada instante. Entonces bien pensemos las cosas, porque Dios, mis hermanos, no está ciego ni está sordo. Él ve todas nuestras acciones
Él ve todos nuestros males y Él nos quiere ayudar con esos males que sabemos cometer. Pero si no nos acercamos, ¿cómo nos va a ayudar? Él nos sana. Así como sanaba a las personas en aquel tiempo, Él nos limpia de todo y nos arranca todo. Pero arrepentámonos, alejémonos del mal, de ese mal que no es nada bueno para nuestra vida, de ese mal que no es nada bueno para lo que vamos haciendo en este caminar. Si nosotros decimos servirle al Señor, sí le servimos, pero tal vez somos muy pecadores, tal vez somos muy malos, tal vez aquí les hablamos muy bonito a través de esta radio, a través de lo que hablamos con otras personas, pero Dios nos conoce y sabe que somos unos cabezas duras, que no cambiamos, que seguimos igual. Eso, mis hermanos, solamente Dios lo conoce, pero Él nos pone las palabras también para que las transmitamos a cada uno de ustedes que nos escucha cada día, para que no nos desviemos del caminar de Él y sigamos, ¿verdad?, adelante, enseñándoles a nuestros hermanos y hermanas que no le conocen, para que sigan sus caminos también. A eso se refieren las lecturas que día a día leemos a través de esta Sagrada Biblia. Esta Sagrada Biblia, estas palabras, Dios las impuso para que nosotros aprendamos de Él. Así como Dios le dio las leyes a Moisés a través de unas piedras, se las dio para que las siguieran y las llevaran a cabo. No se las dio para que las tuvieran guardadas. Ellos, ¿verdad?, en aquel tiempo, que cargaban las tablas de la alianza en esa arca. Ahí estaban esas leyes de Dios para que ellos las siguieran. Y como dice en la primera lectura, es lo único que llevaba el arca de la alianza. Las piedras, los mandamientos que Dios le dejó a Moisés para que se los enseñara a todos los israelitas. Ya hoy en la actualidad nosotros también conocemos de las leyes de Dios y hay que seguirlas. Mis hermanos, ahora les invito, vamos a recitar el Salmo y hacer una oración dándole gracias a Dios. Y el Salmo es el número 131 y dice así: levántate, Señor, y ven con el arca, que se hallaba en Éfrata. Nos dijeron: dejar en los campos la encontramos. Entremos en la tienda del Señor, y a sus pies adorémoslo postrados. Levántate, Señor, y ven con el arca. Levántate, Señor, ven a tu casa. Ven con el arca, poderoso auxilio. Tus sacerdotes vístanse de gala. Tus fieles, jubilosos, lancen gritos. Por amor a David, tu servidor, no apartes la mirada de tu ungido. Levántate, Señor, y ven con el arca. Bendito y alabado seas. Realmente tú siempre estás con nosotros, Señor. Tú siempre estás en ese templo para que vayamos a hacer nuestras visitas, para que tú escuches, Señor, de nuestras oraciones. Que así como el rey Salomón, que él dijo que ese lugar santo sería para escucharnos, sería para que nosotros expusiéramos todas nuestras necesidades, nuestros problemas y dificultades en tus benditas manos, para que tú, Señor, nos ayudaras, para que tú, Señor, no nos dejaras sin el alivio o el problema ser resuelto. Sabemos que tú, Señor, siempre estás ahí y por eso es que hacemos nuestras visitas, para que tú nos escuches, Señor. Y como dicen las personas, sabemos que tú donde quiera estás, Señor, que donde quiera que nosotros andemos, siempre hablarte es muy bueno, para que nunca nos olvidemos de que estás allí y que cada petición que nosotros pongamos en tus benditas manos, especialmente cuando ponemos una petición de un enfermo, de un pobre o de alguien que nos pide que oremos por ellos, ahí estás, Señor. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, sigue dándonos la fuerza, la resistencia que más necesita nuestro cuerpo, que no nos debilitemos, que sigamos adelante en el servicio del Señor. Y aquellos que no sirven a Dios, que se den cuenta que es el único al que debemos servir.
que el servicio a Dios nunca vamos a tener arrepentimiento de hacerlo, porque es el único que nos da la ayuda, es el único que nos protege. Y tú, Espíritu Santo, eres quien nos transmite ese amor por Jesús y por ti. Si no fuese porque tú nos abres la mente y el corazón para seguir adelante, para seguir amándole como solamente un Dios se merece ser amado. Espíritu Santo, síguenos encaminando por el bien y aléjanos todos los males que nos acechan cada día para dejar el camino del Señor. Aléjanos todo eso y que siempre vayamos caminando sin desviarnos a ningún lado. Madre Santísima, te pido de tu intercesión para que nunca dejemos el camino del Señor, sino que siempre le amemos y le busquemos como te buscamos a ti, para que intercedas por nuestras necesidades. Madre Santísima, sigue ayudándonos, encamínanos, llévanos de tu mano, no nos sueltes, Madre Santa, porque si tú nos sueltas nos vamos a perder. Y no hay un día que tú dejes de ayudarnos, Madre del Cielo. No hay un día que tú no estés ahí escuchando nuestras peticiones para llevarlas al Señor y así poder ser nosotros ayudados en todo aquello. Y por todo esto le damos gracias al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con la oración que mismo Jesús nos enseñó, que nos dirigiéramos al Padre diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias. Ojalá y que continuemos escuchando de la palabra de Dios y sigamos leyendo la Sagrada Escritura, que es gran ayuda para nosotros, y enseñemos a nuestros jóvenes a hacerlo, y a que cada joven, ¿verdad?, lleve a cabo sus sacramentos. Los sacramentos son muy importantes en la iglesia para que un día, mis hermanos y hermanas, que es nuestro último día aquí en la tierra, se lleve a cabo todas las oraciones que a través de un sacerdote nosotros podemos recibir. De lo contrario, pues no se va a poder hacer si la persona no tiene sus sacramentos. Por eso es muy importante que los tengamos y que demos gracias a Dios porque alguien se preocupó por darnos los sacramentos de la Iglesia Católica. Mis hermanos y hermanas, que Dios les bendiga, que pasen un feliz día lunes en compañía de todos sus familiares. Bendiciones.